me gustaría compartir con ustedes sobre el evangelismo a través de la oración marcada. La verdad que yo me quedé sorprendido al escuchar este mensaje. El libro de los Hechos, de verdad, es el libro de las obras del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo obra el Espíritu Santo? Cuando oramos. Ahí es cuando se levantan las obras del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, como he dicho antes, de verdad, vemos cómo el Espíritu Santo va obrando, cómo va perfectamente mostrando un dibujo que en 323 años un gran imperio fue conquistado con el Evangelio. El Evangelio conquistó todo el imperio romano. Por eso es muy importante que estemos entendiendo que cuando oramos con la dirección de Dios, Dios levanta el evangelismo. El pastor Riu dijo en un mensaje que él primero, al ir durante 40 años al campo, porque él siempre tenía un corazón por el evangelismo, ¿verdad? Por eso su mensaje es distinto, no es una teoría. Te está hablando algo vivo, ¿verdad? Porque él lo ha experimentado. Ahí Dios, en el campo, es cuando te revela, te hace realmente enraizar en la palabra, ¿no? Uno puede decirle 100 veces que tiene autoridad sobre el poder de Satanás. 100 veces se lo puedes decir y sí, lo conoce, ¿verdad? Pero un día te lo llevas contigo a un adivino, de los de verdad, de los que están endemoniados, y cuando esa persona ve de verdad que ese adivino no puede adivinar a nosotros porque de verdad somos templo del Espíritu Santo, en ese momento se da cuenta que de verdad tenemos un poder, que de verdad tenemos una autoridad. Y eso ya cambia, ¿no? Ya para esa vez nunca se le va a olvidar, ¿verdad? Por eso es muy importante. Tenemos que estar en el campo. Somos testigos. Tiene que haber ese equilibrio entre la iglesia y el campo. Aquí en la iglesia recibimos la palabra, la fuerza, somos edificados a través de la palabra los hermanos, para luego durante los 6 días de la semana poder gozar de verdad que Jesús es Cristo a través de la palabra, a través de la oración y sobre todo cada día viendo cómo se cumple la palabra en nuestras vidas y se levantan las obras del evangelismo a través de nosotros. Entonces el pastor Riu se dio cuenta, después de tanto tiempo yendo al campo, dice, todas las personas están dentro de esos 12 problemas. Todas las personas separadas de Dios están en esos 12 problemas. Y a mí me sorprendió mucho cuando también pude recibir ese mensaje de los 12 problemas, no solo como una teoría, sino con esos ejemplos, ¿verdad? ¡Wow! Se te abren los ojos, es verdad, la gente está ahí. Y luego al ir un poquito al campo, te ves que es así. Dios me ha abierto una puerta con el embajador de Ecuador, ahí en Seúl. Entonces, fui a su despacho para poder hablar del Evangelio. Lo pude conocer a través de una persona que yo discipulaba, un trabajador de la embajada. Y el hombre encantado me recibió, sabía que iba a compartir la palabra, encantado. Llegué allí al centro de Seúl, una embajada impresionante, y me recibió su secretaria, un despacho, no se pueden imaginar, increíble, unas vistas tremendas. El hombre pues es una persona muy educada, preparada. Me trató muy bien, la secretaria nos trajo café. No pases llamadas, tal, un hombre muy ocupado. Pero era el horario de Dios para él. Y empezó a hablar, y habla muy bien, de verdad es una persona carismática, habla, es una persona que estudió los jesuitas de pequeño. Conoce la Biblia, y empezó a hablar. Y es una persona políglota, habla idiomas, de mundo, con mucho dinero tiene. Pero ¿saben qué? Y empezó a hablar, y empezó a contar sus problemas, y empezó poco a poco a contar su realidad. Y claro, no era todo lo que se veía, ¿no? No era todo lo que parecía. ¿Por qué? Porque todas las personas, sean ricas, pobres, su estado espiritual separados de Dios es el mismo. ¿Y saben qué? Cuando ya me dejó hablar, ya había pasado mucho tiempo,
yo empecé a hablar solo una cosa, el Evangelio. En ese momento, esa persona tan fuerte, poderosa, preparada, ¿saben qué? Parecía un corderito escuchando, recibiendo gracia, emocionado de verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Entonces todas las personas, da igual de verdad, no importa su condición social, están ahí. El pastor Riu lo vio, pero nosotros también lo tenemos que estar viendo. Toda la gente está ahí, da igual la apariencia, no hay que dejarse engañar por lo de fuera. De verdad, todos están ahí. Aunque parezca que le va bien, sin Cristo es imposible que le vaya bien. Amén, amén. Lo segundo que vio el pastor Riu, que verdad Cristo es la respuesta. Y cuando uno de verdad empieza a predicar que Jesús es Cristo, te das cuenta de verdad que es solución para todos los problemas. No importa el problema del color que sea, es la respuesta de Dios. Y por eso necesitamos ir al campo, ver el problema. En ese momento predicas el Evangelio y ves que es poder de Dios para la salvación, de verdad que es respuesta perfecta, absoluta, completa, todas las cosas. Y eso es impresionante, el poder que tenemos a través del nombre de Jesucristo. Tenemos que estar teniendo esa conclusión también. No importa el problema que tenga una persona, de color verde, de color azul, qué bendición, ya tenemos la respuesta. Jesús es el Cristo. Pablo dice que falló, una vez que falló, dicen. Fue cuando llegó allí a Atenas, allí la cuna de la filosofía, Atenas, ¿verdad? Muy famoso. Pablo era originario de Tarso. Tarso en su tiempo era una ciudad también con mucha fama de escuelas filosóficas, mucha gente también estudiaba filosofía. Entonces Pablo, quizás desde pequeño, él admiraba a los griegos, Atenas, ¿verdad? A los filósofos griegos tan famosos. Por eso, él alguna vez le hubiera gustado visitar Atenas, ¿verdad? Pero luego se hizo creyente y Dios le guió allí. Y llegó allí. Y de repente, en el Areópago, dicen, predica. Uy, voy a predicar donde han predicado todos los filósofos, ¿no? Y sin darse cuenta Pablo, allí habló, no solo de Cristo, habló un poquito de filosofía también, ¿verdad? Y es solo Cristo, ¿verdad? Si en un vaso de agua le pones Coca-Cola, ya no es un vaso de agua, ¿verdad? No, es una cosa y otra, ¿no? Entonces dicen que allí fracasó. Pero ¿saben qué? Cuando volvió a Corinto, en 1 de Corinto dice que Pablo dijo que solo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Ahí empezó a retomar el mensaje que empezó a predicar nada más convertirse. Solo Jesús es el Cristo. Y nosotros de verdad tenemos que tener esa conclusión. No como una teoría. Tenemos que estar experimentando en nuestro campo. Cómo dando el mensaje de Cristo. De verdad, es respuesta para todas las cosas. Eso es una bendición muy grande. Yo estoy muy contento, porque no soy nadie importante ni poderosa, pero estoy predicando el mensaje más importante que hay. El mensaje de Cristo. ¿Y saben qué? Yo no me canso de predicar de Cristo, ni de escucharlo tampoco, porque en Cristo están todas las cosas. Y en el mismo mensaje, como es tan vivo, tiene tanto poder, Dios siempre te da gracia, siempre te da sanidad, siempre te da fuerza. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Jesús es el Cristo. La tercera cosa que tuvo la conclusión el pastor Riu es que de verdad el libro de los Hechos es el dibujo de la evangelización del mundo. Si nosotros tomamos el pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, igual que los hermanos de la iglesia primitiva, tomamos ese pacto y esperamos, a través de nosotros se van a levantar las obras del Espíritu Santo, el reino de Dios se va a establecer y se va a cumplir todo el evangelismo hasta cumplir la evangelización del mundo. Por eso es muy importante que estemos orando en esa dirección. Amén.
Siempre que hablamos de evangelismo, hay tres cosas que aparecen. En primer lugar, los que tienen la vida. Siempre que vemos el evangelismo en el libro de los Hechos, aparecen los que tienen la vida. Luego, aparecen también los que van a ser salvos. Entonces, Dios tiene preparados los que van a ser salvos. Y entre ellos, los discípulos. Dios tiene preparado entre los que van a ser salvos, discípulos. Eso es algo que hace Dios, porque el evangelismo lo hace Dios. Yo durante muchos años no entendía el evangelismo. Pensaba que era muy difícil, que había que esforzarse, y mi carácter es muy vergonzoso. A mí me da mucha vergüenza hablarle a la gente que no conozco. Incluso hablar delante de la gente siempre me ha dado vergüenza. Entonces yo no entendía bien el evangelismo. Pensaba que el evangelismo solo lo hacían los evangelistas. Yo a la primera iglesia que fui había un ministerio de evangelistas y ellos todas las semanas iban a la avenida principal de la ciudad, al paseo, iban con materiales y abordaban a la gente. A mí eso me da mucha vergüenza. Por eso yo los respetaba mucho, ¿no? Y yo pensaba que ese no era mi don. Yo no tengo el don del evangelismo, yo tengo don de la música, ¿no? Pero yo de evangelista no, porque a mí me da vergüenza. Y yo los respetaba, pensaba que solo era a través de ellos que tenían el don. Eso es mentira, no es lo que nos enseña la palabra de Dios, porque el evangelismo es muy fácil, porque el evangelismo es lo que Dios hace. ¿Y lo hace a través de quién? En primer lugar, de los que tienen la vida. ¿Quién son los que tienen la vida? ¿Quién son? Aquí, ¿quién son los que tienen la vida? Ustedes. ¿Ustedes no tienen la vida? ¿Qué importantes son? Ustedes son los que tienen la vida, los que tienen a Cristo. Son discípulos muy importantes, son líderes muy importantes. Los que tienen la vida son los que por gracia de Dios tienen el testimonio, tienen la conclusión de que Jesús de verdad es el Cristo. Los que tienen la vida son ustedes. Solo Cristo. Tienen claro que Cristo es suficiente, completo, todas las cosas. Cristo es solucionador de todas las cosas. Ahí Pedro tuvo esa conclusión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que tienen la vida son los que tienen la conclusión de lo que ocurrió en el monte de transfiguración. Ni Moisés, ni Elías, ni la ley, ni misticismo, solo Cristo. Solo Cristo. Los que tenemos la vida tenemos esa conclusión. El misticismo no es el centro, no es el Evangelio. La ley no es el Evangelio, solo a través de Cristo. En Cristo está todo. En Cristo estamos completos. En Cristo somos benditos con toda bendición espiritual, como dice en Efesios 1:3. Esos son ustedes los que tienen la vida. Los que saben que el Señor está con ellos todos los días hasta el fin del mundo, con el poder del cielo y de la tierra, que el Señor resucitado es la autoridad de potestad que ha conseguido para nosotros. Los que saben la identidad que tienen, los que disfrutan de la autoridad que hemos recibido, esos son los que tienen la vida. ¿Y saben qué? Ustedes son los más importantes. ¿Por qué? Como decía el pastor Río, porque no es qué, no es cómo, es quién. Es quién. Por eso ustedes son tan importantes. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso ustedes tienen que estar sabiendo muy bien, teniendo cada día esa conclusión. Disfruto mucho escuchando su fórum, viendo cómo realmente están disfrutando a Cristo de manera real, tomando la palabra, orando con la palabra, experimentando el evangelismo.
Eso es experimentar que Jesús es el Cristo de manera real, teniendo esa conclusión. Luego aparece en segundo lugar los que van a ser salvos, y Dios tiene preparados a las personas que van a ser salvas, lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso vemos como en Hechos 13:48 dice que el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. En Hechos 16:14 allí Dios abrió el corazón de Lidia, la tenía preparada allí en Filipo. Vemos en Hechos 10:1-45 Cornelio estaba preparado allí, ¿verdad? Cuando Pedro oraba, Dios envió a Pedro a casa de ese centurión, Cornelio, y él pudo recibir la salvación. Y luego entre estas personas que Dios nos va a hacer encontrar, que van a recibir la salvación, entre ellos Dios tiene preparados ya los discípulos. Los discípulos, desde el principio Dios los tiene preparados. A través de nosotros quiere que los nutramos y que los levantemos, pero desde el principio son discípulos. Dios los tiene preparados. ¿Y qué característica tienen? ¿Cómo descubrirlo? Vamos a ver que desde el principio tienen interés en una cosa. ¿En qué es? En la palabra. Esos son los discípulos, los que tienen hambre, sed de verdad de la palabra. La palabra del Evangelio, la palabra de Cristo. Enseguida. Por eso dice que mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Cuando se predica de verdad el Evangelio, el discípulo reacciona. Da igual que esté 30 años en una iglesia, Dios los tiene preparados. Vas a ver que enseguida, es eso, ese mensaje es la verdad. Eso es el Evangelio. Y esos discípulos vemos de verdad que el Señor los prometió. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos, porque esos discípulos están preparados. Vemos en Hechos 19, cuando Pablo está en la región de Éfeso, durante 3 meses en la sinagoga predicó sobre el reino de Dios. Pero hubo un alboroto, y dice que separó a los discípulos a la escuela de Tirano, y durante 2 años hizo el movimiento de la palabra, conquistaron, transformaron toda la región. Entonces ya estaban ahí los discípulos preparados, ¿verdad? Los puso aparte y los preparó. Qué importante es ese pasaje. Y vemos en Romanos 16, ese capítulo, ¿saben qué capítulo es? Es un capítulo donde aparecen los discípulos, a través de los cuales Dios hizo la evangelización de Roma y de todo el mundo. Entonces los discípulos Dios los tiene preparados. Y sobre estos 3 puntos Dios está mirando. Dios está mirando a los que tienen la vida, a ustedes. Dios está mirando a los que van a ser salvos. Y Dios está mirando a los discípulos. ¿Y saben qué? Dios quiere que ustedes también estén mirando donde Él está mirando. Muy importante. Dentro de esto hay 3 versículos muy importantes que me gustaría que leyéramos. Uno es Hechos 8:26, Hechos 8:29 y Hechos 9:10. A ver, usted por favor, Hechos 8:26. Gloria, Hechos 8:29. Y Megui, Hechos 9:10. 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Gloria. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Amén. 9:10. Sí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Amén.
Entonces, lo más importante para el evangelismo es nuestro estado espiritual. Fíjense qué estado espiritual tenía tanto Felipe como Ananías. Era un estado que el ángel del Señor dijo a Felipe. ¿Qué estado era? Que podía escuchar la voz de Dios a través de ese ángel. Luego, en el 29, y el Espíritu de Dios dijo a Ananías. ¿Qué estado espiritual era? De verdad era una persona que tenía la vida, que tenía el pacto de Cristo, que de verdad oraba con el pacto, que estaba disfrutando de la llenura del Espíritu Santo. Y ese es el estado espiritual que Dios quiere que estemos teniendo, para utilizarnos de esa manera. Es un estado espiritual de ser hallado por Dios. ¿Y cuál era el estado de Ananías? Dice que estaba allí orando, en Damasco. Y también Dios le habló, que fuera a la calle derecha, donde estaba ¿quién? Pablo. Fíjense, él solo estaba orando. Pero Dios podía utilizar al que tenía la vida, porque tenía ese estado espiritual. Por eso lo más importante es tener ese estado espiritual para ser hallado por Dios. Esa es la clave. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando esa palabra. A mí eso me reta, me toca mi corazón. Yo digo, Señor, yo también quiero tener ese estado espiritual, no por mí. Yo no quiero tener poder por mí, pero yo quiero de verdad que la evangelización del mundo se esté cumpliendo, porque la gente está aquí sufriendo. Y Dios tiene preparado, pero hace falta los que tienen la vida. Y eso somos nosotros. Pero a veces sin darnos cuenta podemos también estar un poco metidos en estas cosas. No pasa nada, no hay que sentirse mal. Pero a través de este tiempo que el Señor nos habla hay que desafiar. De verdad, yo tengo que estar cambiando mi estado espiritual. Dios tiene todo preparado. No es que sea difícil, no es que tal, no es eso. El evangelismo lo hace Dios. Pero Él lo hace en primer lugar a través de los que tienen este tipo de estado espiritual. Aquellos que tienen un estado espiritual reconocido por Dios, hallado por Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son ese tipo de personas. Amén. Entonces, estas personas, el evangelismo de verdad ocurre cuando oramos. De verdad, el libro de los Hechos, que lo pueden examinar, al orar por el evangelismo, el Espíritu Santo empezó a obrar. Es muy cómodo, porque el deseo de Dios es el evangelismo. Pero tenemos que estar alineándonos con ese deseo, con la oración. Muy importante. Por eso vemos cómo Dios en todos los campos tiene discípulos, pero simplemente hay que estar orando. Y aquí mismo lo volvemos a ver. Ananías estaba en Damasco. En ese tiempo Ananías no podía salir de casa. ¿Saben por qué? Porque lo mataban. Justamente Pablo iba allí a perseguirlos. Y nosotros podemos pensar, uy, es que mi horario, mi ocupación, es difícil evangelizar, ¿verdad? ¿Podemos pensar así? Es que es complicado porque como tengo que trabajar todo el día, no me da tiempo a evangelizar. Hay gente que piensa así. O es que estoy todo el día en casa, haciendo mis labores ahí, es que no puedo evangelizar. Eso es un malentendimiento. Pues nosotros tenemos que estar orando por el evangelismo. Él tenía ese estado, no podía salir de casa, pero ¿qué hacía? Orar para la evangelización. Y sin salir de casa, Dios le habla. Aleluya. ¿De a qué discípulo le envía? ¿A quién? A Pablo. Buen discípulo, ¿no? Solo orando, con la dirección de Dios, Dios le envía a Pablo. Ya se termina, a mí me envía un Pablo y ya me jubilo, ya me voy a la playa, ya no hace falta más, ya he hecho la evangelización del mundo, ¿verdad? Solo con un Pablo que te envíe, gloria a Dios, ¿verdad? Dios envía a los discípulos cuando oramos, nos alineamos con su voluntad. Es que no puedo, es que es difícil. Eso es un engaño, son límites, moldes, ataduras de Satanás.
La palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra. Cuando oramos, Dios nos envía a los verdaderos discípulos. Entonces, este Ananías, cuando le predicó el Evangelio a Pablo, cuando nutrió a Pablo, también le enseñó este secreto. Que el evangelismo sucede cuando oramos. Le enseñó eso. Por eso Pablo dice en Hechos 16 que cuando estuvo allí, oró, predicó el mensaje y Dios abrió el corazón ¿de quién? De Lidia. Todo fue por la oración. Y Lidia abrió su casa y allí se levantó la iglesia en Filipo. Qué fácil es, Dios lo tiene preparado, ¿verdad? Solo tenemos que orar. Y Dios nos envía discípulos preparadísimos, como Lidia. Luego dice que iba a orar y había una muchacha con espíritu de adivinación, que estaba molestando. Y en el nombre de Jesucristo echó fuera el espíritu de adivinación. El evangelismo sucedió. Él iba ¿a dónde? A la oración. Cuando oramos, suceden las obras del evangelismo. Y luego lo meten en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dueños de la esclava divina, claro, se habían quedado sin negocio. Lo meten en la cárcel y fijaos qué estado espiritual tenía Pablo. Pablo era ciudadano romano. Un ciudadano romano sin juicio no se le podía meter en la cárcel. Si él lo hubiera dicho, no lo hubieran metido en la cárcel, pero se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque él sabía que Dios tenía un plan ahí. Y entró a la cárcel con Silas. Lo metieron en un lugar difícil, oculto, oscuro, con cepos. No es que estaba en la cárcel de ahora, no. Con cepos, en un sitio muy difícil. ¿Y qué hacía allí Pablo y Silas? Alababan a Dios, oraban, ¿verdad? ¿Cuál hubiera sido nuestro punto de oración si estamos ahí? A ver, la verdad, ¿cuál hubiera sido? Sácanos de aquí. Sácame rápido de aquí. Pero no era el punto de oración de Pablo. No era el punto de oración. Y lo podemos ver de verdad, que no era. Él sabía que había evangelismo ahí. Estaba orando por el evangelismo. ¿Por qué? Hubo un terremoto, se abrieron las puertas, se quitaron las cadenas. El carcelero se iba a matar, porque en ese tiempo, si algún preso se escapaba, lo mataban. Pero cuando se iba a matar, ¿qué dijo Pablo? No te mates, estamos aquí. Entonces no estaban orando para salir, porque hubieran podido salir, no salieron. Estaba la puerta abierta y no salieron. Y este hombre cayó de rodillas y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Al orar, se levantó la hora del evangelismo. Ese carcelero y su casa recibieron el evangelio. Cuando oramos, de verdad, se levanta el evangelismo. Es la manera de Dios. El evangelismo lo hace Dios. Tenemos que estar orando para encontrar esos discípulos preparados. Vamos a experimentar lo mismo que experimentó Felipe, Ananías. Felipe estaba orando. Le guió allí con ese eunuco. Ese eunuco estaba preparadísimo. Estaba hasta leyendo Isaías 53. Se convirtió, se bautizó y se marchó. Ya nunca le habló a nadie. ¿Saben qué? Hoy en día, en Etiopía, es un país cristiano. En los libros de historia en el colegio aparece el eunuco. Fíjense. Por eso fíjense cómo los discípulos Dios los tiene preparados. Nuestro estado espiritual. Oración a tiempo marcado. Muy importante. Vemos en Hechos 13. Dios levantó a los discípulos en Antioquía. ¡Qué bendición! ¡Qué iglesia! Dice que el Espíritu mismo les habló al orar por evangelismo, que apartaran a Pablo y a Bernabé para la obra que tenía preparada. Fueron los primeros misioneros. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu. El evangelismo sucede cuando estamos orando. Al orar recibimos la guía para el evangelismo. Fíjense qué bendición. Lo hace Dios. Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a Asia. Y estaba allí predicando de maravilla, pero dice que el Espíritu le impidió ir a Asia. ¿Sí?
¿por qué no quiere Dios que predique? Qué cosa más rara, ¿no? Y tampoco por abajo, y le lleva a Troas. Y en Troas, como Pablo no sabía qué hacer, se pone a orar toda la noche por el evangelismo, para ver la dirección de Dios. Ora hasta el punto que tiene una visión. ¿Quién sale? Un varón macedonio. Un varón macedonio dice, pasa y ayúdanos. Él ni había pensado en ir a Europa. Él quería estar en Asia predicando, ¿verdad? Pero no. Él oró, recibió la guía. Y Dios le abrió la puerta para ir a Europa por primera vez. Porque era camino para Roma, que es el deseo de Dios, la evangelización del mundo. Por eso cuando oramos de verdad, se abren las puertas para el evangelismo. Puertas que Dios tiene preparados. Puertas que nos superan, porque los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Pero la clave es que estemos orando, en oración marcada para el evangelismo. Y ya llega el punto que Pablo, después de experimentar, después de esos 2 años en Éfeso, compartiendo el Evangelio, levantando a los discípulos, haciendo ese movimiento del Evangelio en el campo que derribó toda la cultura de la oscuridad, toda la idolatría, toda la palabra fue predicada en todos esos lugares, que ahí él dice por primera vez, es necesario que vaya ¿a dónde? A Roma. Ya Dios pone ese corazón para Pablo, hasta Roma, y el deseo de Dios es la evangelización del mundo. La evangelización del mundo la hace Dios. Nosotros, los que tenemos la vida, teniendo ese estado espiritual, tenemos que ser las personas tranquilamente que oren, la oración marcada para el evangelismo. Cuando oramos por el evangelismo es cuando la obra del Espíritu Santo se levanta. Dios hace el evangelismo, tiene los discípulos preparados como Lidia, como Pablo, como Cornelio, lo tiene todo preparado. Solo tenemos que estar orando de verdad, esperando, recibiendo la guía. Vamos a ver cómo Dios hace la obra a través de ustedes, porque lo contrario del evangelismo, ¿qué es? El humanismo. Y a veces no funciona el evangelismo porque no recibimos la guía. Lo estamos haciendo nosotros, sin darnos cuenta que tenemos motivación. Pero el evangelismo lo hace Dios. Por eso, que a través de este mensaje podamos verlo. A mí me sorprendió. Qué fácil es el evangelismo. Dios lo tiene todo preparado. No es que estar preocupándose que es difícil. No, un estado espiritual. Orar por el evangelismo. Ayer llegamos de Houston. Nos fuimos en el autobús del hotel al hotel, desde el aeropuerto. El hombre que manejaba era de Guatemala. Me puse a platicar con él, no tenía ganas de hablar, estaba cansado, pero como me hablaba así, digo, tiene Dios un plan, hay que hablar. Total, que la tercera frase, no sé, ya estábamos hablando del Evangelio, no sé cómo pasó. Y le empecé a hablar de Cristo, tal, le encantó. Ya llegamos al hotel, estaba encantado el hombre, le di un material de evangelio. Pero luego nos dijo, si queréis comer al In and Out, me avisáis y os llevo. Ah, vale. Entonces queríamos ir a cenar, lo llamamos, pero yo de verdad tampoco quería cenar, pero como sabía que había un plan, fui ahí. Y ya me senté a su lado y empecé a hablarle, Cristo, solo Cristo, la salvación. Luego nos quedamos, ya nos recogió y otra vez Evangelio, Evangelio. Al final, cuando llegamos al hotel, se sentó, tomamos las manos y recibió a Jesucristo. Sí. Entonces, el evangelismo lo hace Dios. Es muy cómodo. Cuando estaba en Houston, en el hotel, nos tenían que recoger 2 hermanos porque vinimos en carro de Houston a Dallas, al RCA. Y se retrasó el hermano. Yo no le llamé porque digo, bueno, si ha retrasado y no me llama, pues lo dejo tranquilo, no quiero que se ponga nervioso, no tengo prisa, por no molestarlo, ¿no? Y estaba ahí tranquilo orando. Y el encargado del hotel era mexicano, hablaba español. Entonces me di cuenta que era creyente, porque hablando por teléfono con alguien estaba hablando de la Biblia. Entonces me acerqué y tal, empecé a conversar con él.
Me presenté, ya pudimos hablar, empezó la conversación, empecé a hablar del Evangelio, lo que estamos experimentando en Corea. Bueno, nos tiramos ya hasta que vino el hermano a recogernos. Tuvimos un tiempo buenísimo para predicarle el Evangelio, le encantó, le di materiales también, lo contacté con el anciano hispano de Houston, me dio su teléfono, y cuando volvamos allí, él está encantado, quiere que vayamos a su iglesia. Entonces, es muy fácil el evangelismo. El campo está preparado de verdad. Es muy cómodo. Por eso lo importante son ustedes. Son muy importantes. Este es el estado espiritual de ser reconocido por Dios. Ese es el estado. A mí eso me motiva. Yo también quiero tener el estado de Felipe y Ananías, porque eso es para nosotros también. Por eso yo estos días me sigo levantando pronto, me concentro, tengo mi tiempo feliz, ahí me quito de verdad. Estos días de verdad he podido superar toda la enfermedad concentrándome en Dios. Dios me ha dado fuerzas para superar todo, me ha dado capacidad para predicar en ese estado. Así que ahí tenemos esa fuerza, ese poder para superarnos a nosotros mismos, a Satanás, a este mundo. Ese es el tiempo más feliz. Nada nos tiene que quitar ese tiempo. Pero ¿con qué tenemos que concentrarnos? Con la palabra. Con la palabra del Evangelio. Hoy me he gozado mucho escuchando el mensaje del pastor. Agradecimiento. Ese mensaje es el mensaje del Evangelio. Qué bendición que Dios le envía a una iglesia con ese mensaje. Es una bendición, de verdad, que lo puedan aferrar, el mensaje del púlpito cada día. Que puedan orar con la palabra. Y oren por el evangelismo. Van a ver que lo que no funciona por sus fuerzas, cuando oramos por el evangelismo, Dios tiene todo preparado. Dios le va a dar esos discípulos como Lidia, como Pablo, como Cornelio. Es el tipo de discípulos que Dios nos va a dar cuando realmente oramos con ese pacto, con esa dirección. Y a través de nosotros va a hacer la evangelización de los ángeles, de Estados Unidos, de los 37 países hispanos y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, te bendecimos. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Que podamos tener y disfrutar de ese estado espiritual como Felipe y Ananías. Gracias porque nos has llamado como los que tienen la vida. Ayúdanos a encontrar a las personas que tienes preparadas para salvación, y entre ellos a esos discípulos que tú tienes preparados, que podamos orar con esa oración marcada por el evangelismo. Gracias porque tú vas a dar respuesta, como hiciste a través de los libros de los Hechos, a través de nuestras vidas en este tiempo. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.